Bienvenidos a Doctrina Católica Tradicional y gracias por escuchar. No olvide darle like al video para que esta plataforma lo pueda recomendar a más personas. Comenzamos con nuestras oraciones. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimiti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Sancte Micaele Arcangele, defendenos in prelio, contra nequitiam et insidias diaboli, esto presidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur, tuque princeps militia celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo. Divina virtute in infernum detrude. Amen. Cor Iesus sacratitium miserere nobis. Cor Iesus sacratitium miserere nobis. Cor Iesus sacratitium miserere nobis. El estado de la misa tradicional desde la Reforma litúrgica es un artículo realizado por la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X. Veamos. ¿Cuál es la situación jurídica del misal de San Pío V desde la promulgación de la Reforma de Pablo VI y del Novus Ordo Missae? ¿Cómo y bajo qué condiciones se puede utilizar este ritmo inmemorial? ¿De qué manera se ha mantenido y desarrollado? El reciente motu propio del Papa Francisco, Traditiones Custodes, nos brinda una oportunidad para analizar estos puntos. No es difícil descubrir 5 etapas entre 1970, fecha de la promulgación del nuevo rito, y 2021, testigo de la publicación de Traditiones Custodes. Primero, 1970, 1984. El nuevo misal de la nueva iglesia. La entrada en vigor del misal de Pablo VI en 1970 congeló la celebración según el rito tridentino. Sacerdotes y laicos fueron testigos de la aparición del Novus Ordo Missae como reemplazo del antiguo rito. El 14 de junio de 1971, la Congregación para el Culto Divino publicó una nota indicando que, después de la aprobación de las traducciones del Novus Ordo Missae, todos deberían usar, entre paréntesis, únicamente la forma renovada de la misa. El uso del rito antiguo solo se concedía a los sacerdotes ancianos o enfermos, en privado y con permiso del ordinario, hasta su extinción. Durante esta época, los sacerdotes fieles tomaron una posición aparentemente contra la ley, al menos hasta 1988. Los únicos sacerdotes ordenados para celebrar la misa tradicional
o misa tridentina eran los sacerdotes que pertenecían a la fraternidad sacerdotal de San Pío X, es decir, fundada por Monseñor Lefebvre. La posición de Pablo VI durante el consistorio del 24 de mayo de 1976 es inequívoca. La adopción del Novus Ordo Missae ciertamente no se deja a la discreción de los sacerdotes o de los fieles. Y la instrucción del 14 de junio de 1971 preveía la celebración de la misa según el rito antiguo, con la autorización del ordinario, únicamente para los sacerdotes ancianos o enfermos, que ofrecen el divino sacrificio. Nuestro santo predecesor Pío V hizo obligatorio el misal reformado después del Concilio de Trento. Nos exigimos, con la misma autoridad suprema, todas las demás reformas litúrgicas, disciplinarias y pastorales que han madurado en la aplicación de los decretos del concilio. Cualquier iniciativa que intente obstaculizarlos no puede reclamar la prerrogativa de prestar un servicio a la Iglesia. Al contrario, le causa graves daños a la Iglesia. Por tanto, el Papa quería que el rito antiguo se extinguiera y que fuera sustituido por el nuevo rito, estableciendo un paralelo con el mismo San Pío V. Pablo VI invita a los fieles que se sienten vinculados con las reformas de culto del pasado a que, entre comillas, puedan encontrar hoy el apoyo y el sustento que buscan en las reformas renovadas que el Concilio Ecuménico Vaticano II y nosotros mismos hemos decretado como necesarias para la unidad de la Iglesia. Palabras e ideas similares a las utilizadas por el Papa Francisco en Traditionis Custodes. Durante esta época, ninguna misa tradicional o tridentina pública era considerada legal. Se permiten las misas privadas hasta el fallecimiento de los sacerdotes ancianos. Los sacerdotes que continuaban celebrando públicamente la misa tradicional eran generalmente perseguidos, a veces tolerados, nunca aprobados. Solo Monseñor Lefebvre continuó formando y ordenando sacerdotes para el rito tradicional, en abierta oposición al concilio y a la nueva misa, y fue sancionado por una suspensión ad divinis en 1976. Año 1984-1988. La misa y el indulto. Ante la persistencia del rito tradicional, su éxito y su vinculación con la oposición al concilio, la Santa Sede decidió tomar una medida para satisfacer a los partidarios del rito tradicional. Esta medida fue el indulto del 3 de octubre de 1984 de la Congregación para el Culto Divino, llamado Quatuor Habig Annos. Este texto había sido precedido por una investigación iniciada 4 años antes por la congregación sobre la aplicación y recepción del misal de Pablo VI.
y las posibles resistencias a superar. Esta consulta fue, según expresa la carta, reconfortante, entre comillas, casi en todas partes del mundo. El problema de los sacerdotes y los fieles que permanecen adheridos a la misa tridentina o tradicional parece haberse resuelto casi por completo. Pero como en algunos lugares persiste el problema, es decir, del rito antiguo, el Papa emitió un indulto para la celebración según el misal de 1962, que los obispos podían otorgar a quienes lo solicitaran. Este indulto fue dado en condiciones muy precisas. En primer lugar, debía quedar claro públicamente que los sacerdotes y los fieles nada tenían que ver con quienes cuestionaban, entre comillas, la fuerza legal y, entre comillas, la rectitud doctrinal del misal de Pablo VI. Las demás condiciones se refieren a las circunstancias, es decir, celebración en iglesias específicas determinadas por el obispo en las horas y condiciones que él decidiera, excluidas las parroquias. Los ritos antiguos y nuevos no debían mezclarse. La carta concluye señalando la benevolencia del Santo Padre hacia todos sus hijos, precisando que esta concesión no debe en modo alguno perjudicar, entre comillas, la observancia de la reforma litúrgica en la vida de cada comunidad eclesial. Este indulto incluye la naturaleza de la relación entre el antiguo y el nuevo rito, hasta el motu proprio Traditionis Custodes. Para los papas posconciliares, el rito tradicional solo debía existir como una excepción al nuevo, que es el rito ordinario de toda la Iglesia, y a condición de que no se cuestionara este punto. En el indulto se exigía explícitamente esta condición, al punto de que la asistencia a estas misas, entre comillas, concedidas, no podía significar dejar de adherirse, al menos exteriormente, a este principio. Es por esta razón que Monseñor Marcel Lefebvre rechazó tal concesión. En la audiencia que le concedió Juan Pablo II en noviembre de 1979, durante la cual Monseñor Lefebvre pidió autorización para continuar celebrando la misa tradicional, el prefecto de la doctrina de la fe, el cardenal Sepper, advirtió al pontífice lo siguiente: pero, Santísimo Padre, hacen de esta misa un estandarte. Esto era reconocer que la misa tradicional o tridentina era el estandarte de una amplia oposición al concilio y al modernismo y que no podía ser autorizada. Las condiciones del indulto querían suprimir este carácter de, entre comillas, estandarte. El solicitante tenía que negarlo oficialmente en su solicitud. Por tanto, la situación hasta 1988 era la siguiente. Primero, las misas tridentinas legales, entre comillas, fueron introducidas a juicio de los obispos en lugares y tiempos definidos
y solo con la condición de aceptar la bondad y legitimidad de la misa de Pablo VI. Segundo, la Fraternidad de San Pío X y otras instituciones religiosas afines rechazan estas condiciones y continúan celebrando únicamente la misa tridentina porque rechazan la nueva. Tercero, solo Monseñor Lefebvre y Monseñor de Castro-Meyer, en Campos, forman y ordenan sacerdotes que seguirán celebrando la misa tradicional, rechazando la nueva misa. 1988, año 2007. Ecclesia Dei Afflicta. El 30 de junio de 1988, Monseñor Lefebvre consagró 4 obispos, debido a la grave necesidad en la que se encontraba la Iglesia. Era imposible ser ordenado sacerdote según, entre comillas, los medios legales, si no se aceptaba, al menos exteriormente, la nueva misa y el concilio con todos sus errores. Juan Pablo II declaró la excomunión de Monseñor Lefebvre mediante el motu proprio Ecclesia Dei Afflicta, que confirmó el indulto invitando a los obispos a aplicarlo con generosidad y permitió la creación de institutos sacerdotales utilizando la liturgia tridentina, según las condiciones habituales de aceptación del concilio. Así fue como nacieron en los años siguientes la Fraternidad de San Pedro y diversas fundaciones. La Pontificia Comisión Ecclesia Dei fue fundada para administrar estos asuntos desde Roma. Los principios se recuerdan en una carta de Monseñor Pearl, secretario de la Comisión Ecclesia Dei, fechada el 18 de noviembre de 1993, que decía, entre otras cosas, lo siguiente: el indulto es una concesión que no está destinada a durar para siempre. La celebración de la misa según el misal de 1962 es la excepción. La regla es la reforma litúrgica introducida por la Iglesia hace 25 años, seguida por el 99% de la Iglesia. Los principios quedan claros. La norma es la misa de Pablo VI, y quien la acepte puede, dentro de ciertos límites, celebrar el rito anterior, al menos mientras exista una oposición que controlar, la cual es mejor tolerar que dejarla en manos de Monseñor Lefebvre. Durante este periodo, primero, Monseñor Lefebvre ordena sacerdotes, pero también obispos que continúan celebrando el rito tradicional como signo de adhesión a una doctrina bien definida y opuesta a la de la nueva misa. Segundo, la Santa Sede prosigue el régimen del indulto de 1984, pero autoriza la ordenación de sacerdotes en los institutos en el año 2002 de un obispo que celebran el rito tridentino con la condición de aceptar el Novus Ordo Missae y el concilio. Todos los sacerdotes deben adherirse públicamente a estas condiciones para poder celebrar. Año 2007-2021. La filosofía de Summorum Pontificum.
La promulgación por Benedicto XVI del Motu Proprio Summorum Pontificum, el 7 de julio del año 2007, aporta un nuevo elemento. Este documento afirma que la misa tradicional o tridentina nunca había sido abrogada, contradiciendo así a Pablo VI, y determina nuevas y más amplias condiciones para su celebración. Sin embargo, la misa nueva se presenta como el rito normal de la Iglesia, porque, entre comillas, hay dos formas del mismo rito romano en vigor, una ordinaria y otra extraordinaria. La misa tradicional no es derogada como rito extraordinario, pero no está en vigor como el rito ordinario. Se afirma que las dos expresiones de la lex orandi del rito romano, entre comillas, en modo alguno, introducen a una división de la lex credendi, ley de la fe, de la Iglesia. En efecto, son dos usos del único rito romano. Sin embargo, pretender que los dos ritos no pueden conducir a una división de la lex credendi equivale a afirmar que los dos ritos expresan las mismas creencias. ¿Cómo pueden estos dos ritos contradictorios expresar las mismas creencias? Ese es el problema que surge desde el breve examen crítico. Al identificar la lex credendi, expresada por los dos ritos, Summorum Pontificum, parece cambiar el sentido del misal tridentino, entre paréntesis, siendo el rito de Pablo VI ordinario, conservando su forma exterior. Una identificación conforme a la hermenéutica de la continuidad, según la cual el misal antiguo y el nuevo, la Iglesia antigua y la nueva, pueden reducirse ad unum, sintetizarse para cerrar un conflicto a la espera de que se abra otro, según la dialéctica hegeliana. La misa tradicional o tridentina se declara igual a la misa nueva. Por eso todos los sacerdotes pueden celebrarla, al menos en privado, y también en público, con ciertos límites organizativos, sin tener que someterse a condiciones especiales en cuanto a la profesión de la nueva fe. Sin embargo, el texto solo concede el derecho a utilizar el antiguo rito a los sacerdotes, entre comillas, no impedidos legalmente. Todo sacerdote ordenado debe aceptar el concilio y la misa nueva y firmar la profesión de fe conciliar impuesta por Juan Pablo II en 1989, incluso entre paréntesis, los antiguos institutos Ecclesia Dei. Salvo algunas excepciones, solo aquellos que habían aceptado el concilio y el Novus Ordo Missae podían utilizar el motu proprio. En este periodo, la situación es la siguiente. Primero, la fraternidad sacerdotal de San Pío X y algunas otras comunidades continúan celebrando el rito tradicional o tridentino. Asimismo, continúa formando sacerdotes que rechazan la nueva misa y las nuevas doctrinas. Segundo, el nuevo régimen, por un lado, hace prosperar la celebración del antiguo rito,
al que está vinculada la aceptación del nuevo. Por otro lado, coloca el rito tradicional en manos de sacerdotes y laicos, quienes, descubriendo su significado dado por la tradición, lo encuentran incompatible con el Novus Ordo Missae. 16 de julio del año 2021, Tradiciones Custodes. El Papa Francisco intervino a través del motu propio Tradiciones Custodes. El documento, aunque muy restrictivo, no se aparta mucho de la letra y el espíritu del indulto de 1984. Reafirma que la única forma actual de la lex orandi del rito romano es el misal de Pablo VI. Pero la concesión continua, aunque limitada, del misal tridentino muestra unidad, tanto si se trata de un indulto como de un rito extraordinario. El concepto es similar. La ley anterior se aplica a modo de excepción. Sin embargo, se insiste enérgicamente en el deber de los obispos de verificar que la celebración de la misa tradicional no esconda una concepción tradicional, es decir, no alineada de la Iglesia, que no se convierta en un estandarte. Son los mismos conceptos contenidos en el indulto o en Summorum Pontificum, pero reforzados por una serie de estrictas medidas y recomendaciones sobre la aceptación del concilio y del nuevo rito. ¿Por qué insistir tanto en una condición que siempre ha sido necesaria? La concepción de la hermenéutica de la continuidad de Ratzinger cambia el significado del rito antiguo, al tiempo que lo conserva exteriormente. Los círculos de Ecclesia Dei, acostumbrados, al menos exteriormente, a este pensamiento, nunca tuvieron inconvenientes particulares al respecto. Pero al haber sido puesta al alcance de todos, la misa tradicional acabó imponiendo a los sacerdotes y a los fieles que se acercaban espontáneamente a ella su propio sentido natural, tradicional, evidentemente incompatible con el del rito montiniano, es decir, la nueva misa. Especialmente entre los clérigos jóvenes para quienes la liturgia antigua y la tradición habían estado ocultas durante décadas, y debido a su deficiente preparación teológica, la revelación del mundo del pasado, como le llaman ellos, a través de la misa fue capaz de hacerles descubrir el sentido del sacerdocio negado por los formadores en los seminarios. Este es un verdadero efecto positivo, aunque accidental e involuntario, del documento del Papa Emérito. Esto es lo que temían los progresistas, menos académicos que Ratzinger y más pragmáticos. El Papa Francisco, por tanto, viene a poner las cosas en orden, diciendo en cierto modo, les dijimos sí a la misa tridentina y no a la doctrina anterior, y ustedes hicieron lo contrario. Esto es el resultado de haberla puesto con demasiada facilidad al alcance de todos, especialmente de los jóvenes. La continuación de esta misa corre el riesgo de ser la continuación
de una concepción de la Iglesia a la que nos oponemos absolutamente. Por lo tanto, debe ser puesta nuevamente en manos de unos pocos grupos seleccionados y bien controlados, donde no hay riesgo de confusión. Sobre todo, es necesario quitarla del alcance del clero joven, que se deforma fácilmente. El concepto es claro. No hay una iglesia del misal tridentino. Solo existe la de Vaticano II. Y el misal tridentino no puede expresarla. Los que usan el misal tradicional intentan revivir una verdadera iglesia, opuesta a la del Vaticano II y a la del misal montiniano. Un crimen imperdonable. La reacción de las comunidades Ecclesia Dei y de las personas vinculadas a Summorum Pontificum es muy reveladora. Casi todas insistieron en un punto a saber: no somos nosotros los que queremos hacer de la misa un estandarte. Si alguien lo hizo, es culpa suya, nada más, no una falta colectiva. Hay un recordatorio general de la fidelidad debida a Vaticano II y una clara afirmación de no reconocerse en la crítica del Papa a los usuarios del misal tradicional. Todos niegan las acusaciones del motu proprio, aceptación del concilio, de la nueva misa y rechazo del cisma de Monseñor Lefebvre, con quien no tienen contacto. Son inocentes. Ni siquiera Monseñor Schneider, que afirma el derecho de todo sacerdote a la misa tradicional y ha pedido una cierta resistencia al documento del Papa Francisco, se aparta de esta lógica. Por tanto, la constancia de la línea de la Santa Sede ha convencido incluso a quienes se resisten a la línea de el Papa Francisco de que no es necesario atacar la misa nueva ni el concilio para seguir celebrando la misa tradicional. Desde 1984, la política papal de tolerancia limitada y regulada ha logrado su primer y principal objetivo: no eliminar la misa tradicional, sino convencer a todos de que no debe considerarse en oposición a la nueva.